Sensores de proximidad. Primeramente vamos a hablar lo que es un sensor de proximidad. Esto es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento del sensor. Como podemos ver en la imagen, aquí algunos ejemplos de los tipos de sensores. También vamos a hablar un poquito de los tipos. Como vemos aquí, hay sensores de interruptores de posición, los capacitivos, los inductivos, los fotoeléctricos, los ultrasónicos y por último los magnéticos. Empezaremos hablando de los interruptores de posición. Estos se encargan de detectar presencia o paso y se conectan directamente a las entradas de las unidades de tratamientos de datos. Constan de tres elementos básicos, como vemos en la imagen, que viene siendo uno o varios contactos eléctricos, el cuerpo y la cabeza de mando. Su funcionamiento, vamos a hablar un poquito de su funcionamiento básico. Como vemos aquí en la primera imagen, hay diferentes cabezas, estas dependiendo del fabricante, pero normalmente son así y son intercambiables. También está la base y la cámara de contactos, la cual está aquí a la derecha. Y como vemos en las dos imágenes que tenemos ahí, en los dos gráficos, vemos como en la primera el contacto 21 y 22 el contacto está cerrado, mientras que el de abajo, que viene siendo el 13 y el 14, tiene el contacto abierto. Como vemos aquí en el mecanismo que está en medio, que es el de color negro, está uniendo los dos contactos. Entonces, en el momento que la pieza mecánica se recorre hacia abajo, como vemos en la siguiente derecha, en la imagen derecha que está la flecha, recorre hacia abajo, el contacto 21 y 22 pasa de estar cerrado a abierto, y el 13 y el 14 de estar abierto a estar cerrado, y así es como se acciona. Ok, los capacitivos. El sensor capacitivo es un interruptor electrónico que trabaja sin contacto, y estos sensores aprovechan el efecto que tienen los materiales como el papel, vidrio, plástico, aceite, agua, así como también los metales. De esto aumenta la capacidad del sensor cuando se encuentran dentro del campo eléctrico generado, así como vemos en la imagen. Y su funcionamiento consta de un condensador que genera un campo eléctrico. Este condensador forma parte de un circuito resonador de manera que cuando un objeto se acerca a este campo, la capacidad aumente y el circuito empieza a resonar. También vamos a hablar de los inductivos. Estos sensores son una clase especial de sensores que sirve para detectar solamente materiales ferrosos. Así como vemos en la imagen, un pequeño ejemplo. ¿Y cuál es su funcionamiento? Ok, los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado. ¿Qué es esto? Un devanado es un inductor. Es un inductor, bobina o reactor. Esto es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Así como vemos en la imagen, cuando una corriente circula por el mismo, un campo magnético es generado, que contiene las direcciones, como vemos a la derecha, de las flechas anaranjadas. Cuando un metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de proximidad, este es detectado. Los fotoeléctricos, los sensores fotoeléctricos o fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al cambio de la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que percibe la luz generada por el mismo. Vamos a la imagen. También las funcionalidades de este tipo fotoeléctrico, encontré tres, lo cual es el reflectivo. Tanto el emisor de luz como los elementos receptores están contenidos en una sola carcasa, y el sensor recibe la luz reflejada desde el objeto, como vemos en la imagen de la derecha. También está el de barrera, que viene siendo el transmisor y el receptor están separados, y cuando el objeto se encuentra entre el transmisor y el receptor se interrumpe la luz. También está el reflectivo. Tanto el emisor de la luz como los elementos receptores están contenidos en un mismo recinto. La luz del elemento emisor incide en el reflector y regresa al elemento receptor de luz. Cuando hay un objeto presente se interrumpe la luz. También podemos hablar que estos detectan cualquier objeto y no importa el material ni nada. Lo que sí importa viene siendo que este tipo de material o objeto sea de color negro, ya que eso no lo
no lo va a detectar ya que no radia la luz. También tenemos los ultrasónicos, como su nombre lo indica, los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. La cabeza emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre el emisor y la recepción. También el funcionamiento es de que son sensores que efectúan una conmutación electrónica mediante la presencia de un campo magnético externo, próximo y dentro del área sensible. Estos sensores pueden ser sensibles a los polos del imán o solamente a un polo, como vemos en la imagen. Ok, también tenemos lo que vienen siendo los magnéticos. Estos utilizan un elemento ultrasónico único, tanto para la emisión como la recepción. Es un sensor ultrasónico de modelo reflectivo. Un solo oscilador emite y recibe las ondas ultrasónicas alternativamente. Esto permite la miniaturización del cabezal del sensor. Aquí vemos cómo es su funcionamiento. Su funcionamiento es mediante la presencia de un campo magnético externo proveniente de un imán permanente. Puede ser sensible o solamente a un polo o a los dos, como ya hemos dicho. Miniaturizando la cabeza, así haciendo la cabeza del sensor un poquito más pequeña.